Bien, hoy día quiero dejar con ustedes a Alfonso, pase Alfonsito, ya, que va a estar enseñándonos la palabra hoy día. ¿Amén? Amén. Denle un aplauso al Señor por la vida de Alfonso. Amén. La Yoselin lo aguanta toda la semana, hoy día lo vamos a aguantar nosotros, ¿ves? ¿Sabes cómo? Y no es chiste. ¿Ya? Antes quiero decirles que se estén preparando para nuestra fiesta de Pentecostés. Amén. El 21 de mayo. Anótelo por ahí. 21 de mayo, domingo 21 de mayo, nuestra fiesta de Pentecostés. ¿Ya? Así que quiero que se comprometan, que se involucren, ¿ya? Porque lamentablemente para PESA, ¿ya? Fueron muy pocos, en realidad muy pocos, los que me dijeron: pastor, ¿qué puedo llevar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer este otro? Usted fíjese, hermano, fíjese usted qué es lo que falta, cómo podríamos hermosear este lugar para ese día. Démosle lo mejor al Señor, amén. ¿Amén? Entonces, acérquese, pregúnteme a mí, pónganse en contacto con la gente, con la iglesia. Yo honro a la Valentina porque siempre que yo hablo con ella en la semana me dice: pastor, ¿qué tengo que llevar el domingo? ¿Ya? Entonces, disponga su corazón, disponga su servicio a este lugar que tanto le ha bendecido, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Así que espero que para esta fiesta, que es el 21 de mayo, ¿cuántas semanas estarían quedando? Como 4, ¿cierto? Como 3 semanas, ¿ya? En estas 3 semanas, dígame. Yo puedo hacer todas las manualidades. Ya, ¿ven? Entonces la Vale va a anunciar aquí a este lugar, vamos a hacer algunas cositas, ¿ya? Y así entonces vayan todos comprometiéndose y también contraer invitados. ¿Amén? Traigamos invitados también. Amén. Eso. Bien, les dejo a Alfonsito. Bendecido, hermano. Amén. Bendecido, para mí siempre es una responsabilidad grande. Me gusta cuando el pastor me dice: Alfonso, prepárate, va a predicar. Esta vez sí me dijo, como una semana antes. Me pilló. ¿Ah? Me pilló. Así que es una responsabilidad grande. Siempre uno trata de disponerse en las manos del Señor para poder bendecir y edificar al cuerpo del Señor. Les pido que nos pongamos de pie para orar. ¿Ah? Y que el Señor sea el que hable y el que fluya. Padre, te doy las gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, por este tiempo de adoración, Padre, por este tiempo de edificación, Señor. Te pido, Padre eterno, que pongas en mis hermanos, Señor, un espíritu, Padre, humilde, Padre eterno, un espíritu de discípulo, Padre eterno. Padre, yo te pido que abras nuestra mente, Señor, para comprender, Señor, lo que tú quieres enseñar, Padre eterno. Hoy me dispongo, Padre eterno, como un canal de bendición, Padre eterno, para poder bendecir, edificar, exhortar, bendecir, proyectar, Padre eterno, a tu cuerpo, Señor. Y que juntos, Señor, seamos bendecidos el día de hoy. El que vino con dudas, Señor, que se vaya con respuestas, Padre eterno. Te pido que pongas en mí una lengua de discípulo, Señor, para sostener con una palabra al que está afligido, al que está necesitado. Sea usted, Espíritu Santo, manifestándose, Señor, y trayendo control de toda situación y revelando su palabra en el momento, Padre eterno. Heme aquí, Padre, estoy dispuesto para ser tu humilde siervo, Señor. En el nombre de Yeshua,
Amén y amén. Un aplauso, Señor. Y vamos a empezar. Pido que no se distraiga y que me tome mucha atención porque hay muchas cosas bien buenas que vamos a masticar, como le digo al pastor. Hay que masticar esto. Yo no soy muy bueno para ponerle título a los sermones, como el pastor, ¿ah? Pero le puse así como algo como camino a la purificación, ¿ya? Entonces vamos a leer Levíticos 12:1. ¿Lo pueden abrir en su Biblia? Y dice así: y Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su periodo o de su menstruación, será impura. Al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella, y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Amén. Bueno, aquí vemos cómo el Eterno habla a Moisés y le da instrucciones específicas en cuanto al tema de la purificación, cuando la mujer daba a luz, ¿ya? Los voy a llevar a la palabra impuro, impura. Y en hebreo la palabra impuro es la palabra tamé. Estamos a otro nivel. Tamé, ¿ya? Para los que estudiamos acá en Tierra Santa, ustedes saben que manejar el calendario, el alfabeto hebreo, es como una obligación, ahí digo yo, ¿ya? Para que podamos entender un poco y ahondar más en la escritura, ¿ya? Entonces vamos a desglosar acá Tamé, que es la letra Ta en hebreo, ¿ya? Alef, y Mem, ¿ya? La Tab, ustedes saben que habla de señal, ¿cierto? La Tab en la pictografía es una cruz. Es una cruz. Señal. La Tab es una señal. Alef es una cabeza de ganado, ¿ya? ¿Se nota ahí o no? ¿Ya? Alef es una cabeza de ganado. Y la Mem, aguas. Aguas. ¿Ya? Entonces, es interesante porque esta palabra impuro está compuesta por una señal. Es decir, que cada persona que está impura tenía una señal. En este caso, la mujer del
tenía la señal que era el flujo de sangre que, por decirlo así, la condenaba. ¿Ya? Y era la señal que ella llevaba, el flujo de sangre. Pero Taf corresponde a sacrificio. Sacrificio. Y estas son aguas. Entonces, esta persona debía pasar por un proceso. ¿Cuál era el proceso? Si lo leímos acá, era que al octavo día, al séptimo día, ¿ya? Ella debía presentarse con un cordero, o sea, con el niño, ¿ya? Para que este niño sea circuncidado al octavo día. Después de eso, eran 33 días que pasaban, que todavía tenía el flujo de sangre, para que ella fuera purificada. Entonces, durante ese tiempo, esa persona que estaba impura tenía una señal, una afrenta, ¿ya? Que debía pasar. Y no podía tocar nada sagrado, nada santo, no podía ni siquiera entrar al templo, no lo podía hacer. O sea, estaba como vetada. Ella tenía que aislarse. Entonces vemos que acá debía haber un sacrificio. O sea, la mujer sabía que cuando ella quedaba embarazada y tenía que dar a luz, sabía que en cualquier momento ella debía hacer un sacrificio, que era cargar con esa afrenta, ¿ya? Y estar aislada de toda la congregación por 40 días, porque se juntan los 7 días más los 33, 40 días. Pero ese proceso de impuro tenía que llegar a su fin, que era sumergirse en las aguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada cosa que nosotros estamos viviendo en este momento, ya sea situaciones adversas, situaciones difíciles, cuando estamos en un momento oscuro, nublado, debemos entender que esa señal es pasajera y que el sacrificio va a ser una transición. Sacrificio es proceso, es un proceso que debía pasar esta persona, de esta señal de estar impura, pasar por un sacrificio, por una afrenta, pero ella sabía que iba a llegar el momento donde ella se iba a encontrar con las aguas para ser purificada. Entonces, hermano, nada queda al azar en las manos del Señor. O sea, la palabra impuro es como, oye, este está impuro. Pero sabías que cuando tomabas de esto y entendías que eso era transitorio y al final ibas a ser purificado, le daba otro sentido. Era como el premio. ¿A qué? Al sacrificio. Era un premio al proceso que ella estaba viviendo, aislada. Entonces, Aleph también te habla de un nuevo comienzo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando había la señal de ser impuro, había también el beneficio de tener un nuevo comienzo. Es decir, que ese mandato que dio el Señor no era una carga que ellos no podían llevar. Era algo que era transitorio solamente y que debían ver lo mejor, que era meterse a las aguas de la purificación. Entonces, el sacrificio habla de proceso, habla de voluntad, habla de mi intención, habla de pasión, de mi convicción. Y bueno, y todo sacrificio te conduce a un nuevo comienzo. Entonces, cuando pasas este comienzo, llegas a Men, a ser sumergido en las aguas de la purificación. Y después de eso, estás capacitado. ¿Sabes para qué? Para Tet. Ustedes se preguntarán qué es lo que es Tet. Pero Tet
habla en el alfabeto hebreo, es una canasta de barro. Es una canastita. Es una canastita. La sumatoria de todo esto es 40. Y la letra Tet la letra, me voy a retractar, es Mem, la letra Mem, es agua, 40. El valor de esta letra, Mem, es 40. Y Tet es el valor numérico de Tamé, impuro. Entonces, cuando tú pasas por este proceso, estás capacitado después para dar fruto, para contener. Porque es una persona que está capacitada, porque eres una persona que pasó el proceso que te lleva a la purificación. Por lo tanto, estás capacitado y te habla también de fruto, de dar fruto. ¿Me entienden? Entonces, por eso, todo esto que está acá se completa con esto. Si estás impuro, debes saber que este será tu proceso y que después estarás preparado para llegar acá. Ser fortalecido, ser equipado, ser maduro. Una canasta de barro. Y mire, ¿cómo se llama? Esto de la pictografía y la geometría es súper como profundo, porque cada cosa concuerda con la otra. Porque aquí yo me metí a ver y a sumar y todo. Entonces, ¿se acuerdan cuánto era lo que tenía que estar la mujer como en cuarentena? Ya se los dije. 40 días. ¿Ya? Y el 40 es la letra Mem. 40. El 40 es la letra Mem. Aguas, ríos. Es ahí donde los quiere llevar el Señor, hermano. Es ahí donde los quiere llevar el Señor. A sumergirlo en las aguas de su purificación. Pero entendiendo que debemos pasar un proceso. Porque nada es gratis. Solo, como dicen por ahí, la salvación es gratis. ¿Cierto? La salvación es gratis. Pero se paga un precio. ¿Qué precio? El sacrificio, la intención, el compromiso para llegar a las aguas de la purificación. Entonces, cuando yo veía esto, o sea, yo decía, ¡ay, cómo concuerda todo! Decía yo. Y hay una palabra en hebreo del mismo valor que Tamé, ¿ya? Y esta palabra es Shemen. Tiene el mismo valor numérico que Tamé. Esta palabra tiene la misma profundidad o el mismo valor numérico que Shemen. Y esto significa aceite. Significa aceite, significa fértil, dar fruto, perfume, Shemen, aceite, dar fruto, fértil, perfume. Y esos conceptos es lo que debemos dar nosotros, porque para que podamos ser ungidos, porque ungido también Shemen también es ungido, relaciona con ungido, aceite. Entonces, para poder dar aceite, el olivo debe ser estrujado, debe ser comprimido. Entonces, yo le pregunto, ¿qué perfume estamos dando nosotros? ¿Cómo nos estamos manifestando a este sistema?
¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? Entonces, en 2 Corintios 12:9 se resume todo esto. ¿Las tiene el tomado? Sí, sí. En 2 Corintios 12:9, si lo puede buscar, busquemos mientras. 1 Corintios 12:9. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Corintios. 1 Corintios. Perdón, 2 Corintios 12:9. ¿Amén? Amén. ¿Quién? Yo lo tengo. Ya. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, aleluya. O sea, bástate de mi gracia, te dice el Señor. Y se resume todo esto que estamos viendo acá. La persona impura debía pasar un proceso, y ese proceso le iba a traer, ¿qué? Al final, purificación. Men, iba a pasar por las aguas. Amén. Y 2 Corintios nos dice, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. O sea, entre más débiles nosotros seamos, más el poder del Señor se va a manifestar en nosotros. Amén. Más. Entonces, debemos entender que el Eterno quiere manifestarse en nuestro pecado, en nuestra impureza. Él quiere estar ahí, quiere perfeccionarnos. En Romanos 5:20, el texto muy conocido que dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. También tiene relación con lo que estamos haciendo. Porque esta mujer impura, se suponía que estaba en pecado ceremonial, no porque ella haya querido, era un pecado ceremonial que necesitaba limpieza, pero hace mucha relación este texto de Romanos 5:20, donde dice, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. ¿Ya? Entonces, vemos el ejemplo claro de Yeshua cuando caminó en el desierto. Él fue probado en el desierto. Cuando anduvo los 40 días en el desierto, él fue probado, él fue tentado. Se le ofrecieron los reinos, se le ofreció una jerarquía, se le ofreció una posición en este mundo. Pero él venció. ¿Y qué es lo que pasó ahí? El Señor lo afirmó. Lo afirmó como hijo. Lo afirmó como hijo. Entonces, todos los procesos siempre van a traer una recompensa o un nivel de gloria mayor. Entonces, hermano, si estás pasando por un proceso, prepárate a ser sumergido por las aguas, hermano. Tiene que llegar eso sí o sí. Sí o sí. No podemos estar siempre en la misma posición de impureza. No podemos. No podemos estar siempre en lo mismo. Debemos comprender que la impureza es algo transitorio. Que nuestro destino no es ser impuro siempre, sino que tenemos que alcanzar el men, las aguas de la purificación. Entonces, en Levítico, voy a leer Levítico 13:45, y habla también de otro asunto de impureza, que era la lepra. En Levítico 13:45 dice, el afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá hasta el bigote e irá gritando, soy impuro, soy impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro. Es impuro y habitará solo. Fuera del campamento tendrá su morada.
Cuando aparezca una llaga, la lepra, en un vestido de lana o de lino, o en tejido cobertor de lino o lana, o en una piel, o en cualquier objeto de cuero, si la mancha en el vestido o la piel, en el tejido, o en el cobertor, o en cualquier objeto hecho de cuero, tiene color verdoso o rojizo, es llaga de lepra y debe ser mostrada al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y encerrará el objeto manchado durante 6 días. Al 7º día el sacerdote examinará la mancha. Y si se ha extendido por el vestido, tejido, cobertor, piel o por un objeto de cuero, en un caso de lepra maligna, es un caso de lepra maligna y el objeto es impuro. Se quemará el vestido, tejido, cobertor de lana o de lino, o el objeto de cuero en que se encuentre la mancha, pues es lepra maligna, será quemado. Pero si el sacerdote ve que no ha extendido la mancha por el vestido, tejido, cobertor o objeto de cuero, hará lavar el objeto manchado y lo encerrará otros 7 días. Si el sacerdote ve que la mancha, después de haber sido lavada, no ha mudado el aspecto, aunque la mancha no se haya extendido, el objeto es impuro, no lo entregarás al fuego. Es una infección por la cara y en el envés. Pero si el sacerdote ve que la parte manchada después de lavada ha perdido color, la rasgará del vestido, del cuero, del tejido o del cobertor. Pero si vuelve a aparecer en el vestido, tejido, cobertor o en un objeto de cuero, es mal contagioso. Quemarás lo que está afectado por la lepra. En cuanto al vestido, tejido, cobertor o objeto de cuero, que después de ser lavado pierdan la mancha, será lavado por 2ª vez y quedarán puros. Esta es la ley para la mancha de lepra que se halla en los vestidos de lana o de lino, en el tejido del cobertor o en cualquier objeto hecho de cuero, para declararlos puros o impuros. Tú lees esto así mismo como ustedes lo están escuchando y no entienden nada. ¿Sí? No entienden nada. Hay que leerlo detenidamente muchas veces para poder entender lo que se tenía que hacer. Y la labor del sacerdote era de peso, hermano. O sea, tenían leyes para la purificación, ellos tenían que saber moverse, saber recibir, saber examinar. ¿Ah? No, ¿sabéis qué? La mancha esta de tal color, no, compadre, te va a ir 7 días y después vuelve. Después venían de nuevo y tenían que examinarlo, por aquí, por acá y todo, si la mancha, todo su característica. Y ellos, ustedes creen que tenían que leer así, ya, como el libro de medicina. A ver, 2ª lepra, a ver, ya, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? No, ellos entendían su trabajo, entendían su labor como sacerdotes. Entonces, aquí, en este caso, el leproso no tenía que ofrecer ningún tipo de sacrificio. Al contrario de la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué tenía que ofrecer la mujer del flujo de sangre? Un cordero o un pichón o una tórtola. Entonces, aquí el caso era diferente, ¿ya? Y el leproso no tenía que ofrecer absolutamente nada. Pero sí, este muchacho, esto sí que era, por decirlo así, era complejo. Y pienso yo que debía uno tener agallas o la valentía para ir donde el sacerdote a ser examinado y que el sacerdote te dijera si es lepra y tú vestirte de una forma determinada, salir y decir a toda boca: ¡soy impuro! ¡Soy impuro! Eso sí que, delante de todos. Y acá dice que tenía que quedarse solo, aislado, por el tema de la lepra. Y podía pasar mucho tiempo, hermano, mucho tiempo, para que ellos, aquí esto yo lo que le leí es corto, pero ellos debían ir y pasaban 7 días, y si la mancha estaba de una forma, debían irse de nuevo y después volver y después ser examinados nuevamente, después irse, después volver nuevamente para ver cómo había evolucionado esa
llaga de lepra, si es que era lepra o no. Pero aquí hay dos cosas, y es lo mismo que la mujer del flujo, que hay una señal. Aquí todos reconocían al leproso porque se vestía de una forma, y más aún porque él declaraba que era impuro. Entonces, esto es un precedente y lo llevamos a la cotidianidad. No sé si lo dije bien, pero lo llevamos al día a día. Lo llevamos al día a día. Y podemos ver que la gente nos conoce por una señal, o también nos conoce por lo que declaramos, por lo que hablamos. ¿Cómo estamos hablando, hermano? Ay, Señor, como dicen por ahí. ¿Cómo estamos hablando, hermano? La gente nos va a reconocer por eso. Esa es una señal. Entonces, y es sorprendente, hermano, porque hay mucha gente leprosa. Entiéndase lepra como un pecado, como una falta, ¿ya? Pero hay mucha gente leprosa en las congregaciones. ¿En qué sentido? En que ven que están leprosas, ven que están en pecado, pero no tienen la capacidad de reconocer su lepra, su pecado, y se quedan ahí y se lo guardan. Y ni siquiera van donde el sacerdote o donde los ministros, para que los ministros puedan decir, examinar, hablar, ministrar. Porque el ministro o el sacerdote lo que hacía era dictaminar si esa llaga era de lepra o no. Entonces, estos leprosos, estos muchachos leprosos, tenían la capacidad de ir y reconocer su lepra, ir donde el sacerdote y tener dos opciones. Yo tenía lepra y voy todo asustado. ¿Será lepra o no será lepra? Oh, ¿qué me va a decir el sacerdote? ¿Qué me va a decir? Y voy. Y vengo y yo donde el sacerdote. Yo, mire, a ver, oh cabrita, vamos a ver al tiro. Está así la mancha, aquí, acá. No, esto no es lepra. ¿Cómo se iba? Se iba, por decirlo así, se sacaba un peso de encima. Era ministrado. O si no, era enviado ¿a dónde? Al proceso. Aleluya. Era enviado al proceso. Cuando venía le decía, sí, eso es lepra. Pero ¿sabéis qué? No importa. Reconoce que está impuro. Pero te vaya a ir y después vaya a volver. Te vaya a ir y después vaya a volver. Entonces, hermanos, tenemos que tener nosotros la capacidad. No de todo, porque no digo que lo andemos confesando y todo, no. Porque no con todo se llora. No con todo uno abre su corazón. Y entiéndase que no es un tema de discriminación, o un tema de que yo no amo más a Lenin o al tío, o no. Es un tema de que uno sabe con qué abrir su corazón para poder ser ministrado. En este caso, si lo llevamos al día a día, nuestro sacerdote, ¿quién puede ser? Nuestro pastor. Nuestro pastor es el que nos ministra. Entonces, mucha gente no quiere reconocer autoridad. No quiere reconocer autoridad. Entonces, la persona leprosa, que sabía que estaba leprosa, podía estar ahí por mucho tiempo, quizás automarginándose, y ni siquiera lo que tenía era lepra. Pero por no sujetarse a una autoridad, por no obedecer, estaba ahí, estancado. Y podía llevar días y días, en vez de ir y reconocer. Es lepra, listo. Me he visto, soy impuro delante de todo, me aíslo.
Pero está la diferencia de que el sacerdote sabía de que ese muchacho estaba leproso. Entonces, y aquí hay otro precedente donde dice, en Proverbios 28, donde dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hermano, es clara la escritura. Entonces, confesaban su pecado y sí, alcanzaban misericordia. Alcanzaban misericordia, hermano. Entonces ese es el precedente, hermano. No podemos, nosotros somos un cuerpo, no podemos mutilarnos, no podemos apartarnos del cuerpo. Tenemos que estar siempre, como dice la Escritura, y nos enseña, orar los unos por los otros. Por eso hacemos congregación, por eso lo hacemos. Entonces cuando tú quieres, no sé, leer, buscar un libro, ¿dónde vas? A la biblioteca. Cuando quieres bailar y todo, vas a la discoteca. Cuando quieres ser nutrido para tu vida, ¿dónde vas? A la congregación. Vas a la Torá, vas a la Escritura. Para ser equipado, como siempre lo hace el pastor acá. Entonces, y la lepra estaba ligada exclusivamente, al pecado de, como hemos hablado, de, no lo voy a escribir, de la chonjara, de la lengua mentirosa, hablar mal de los hermanos. Entonces, y tú te preguntas, oye, ¿por qué tanto? La chonjará y todo el tema de la murmuración. Pero si tú te vas, ponte tú a Proverbios 6, 16, dice, 6 cosas hay que odia el Señor. El Señor odia, sí, hermano, el Señor odia. Sí. Y 7 son abominación para Él. Odio y abominación, o sea, abominación ya es lo máximo, o sea, ¿sí? Y miren lo que dice, ojos soberbios, lengua mentirosa, la shonjará, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermano, esto es terrible. Es terrible, o sea, y Dios aborrece esas cosas, hermano. Dios las aborrece. Entonces, hermano, es algo, y voy a romper un paradigma acá, que quizás sea muy radical, pero si lo llevamos a la Escritura, es así. O sea, ¿de dónde salió eso de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Eso no tiene coherencia, hermano. No tiene. Porque el mismo pecador es el que comete el pecado. No se puede separar una cosa. ¿Quién comete el pecado? El pecador. Entonces, ¿cómo va a amarlo, pero va a aborrecer esto? No se explica. O sea, Dios lo aborrece. Lo aborrece. Es así de sencillo. O sea, no se puede tomar eso y decir, no, que Dios te ama, pero aborrece el pecado. Dios aborrece, Dios desecha. Aquí lo dice. Él odia al Señor. 7 abominación para Él. Ojos soberbios. ¿Dónde están los ojos de los soberbios? En los soberbios, en las personas. La lengua mentirosa, ¿dónde está? ¿Está aparte de uno? No, en uno mismo. Manos que derraman sangre inocente. ¿Manos de quién? Son unas malas portadas. Es uno mismo. Y Dios aborrece eso. Tanto el pecado como a la persona las aborrece. ¿Cuándo las aceptes? Cuando uno reconoce, hermano. Cuando uno reconoce que está equivocado y necesita arrepentirse, un cambio de mentalidad, una metanoia. Eso es lo que debe hacer. No podemos separar el pecado del pecador. El pecado es el que hace, el pecador es el que comete el pecado, el que lo da luz. Hermano, pero la misericordia del Señor es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Así que si Él quiere contradecirse, lo va a hacer.
y podemos contradecir esto. Él se puede, si él lo quiere, él creó la ley y él la puede deshacer y aplicar como él la quiera, como él lo quiera. Vemos otro caso de lepra con el profeta Eliseo y Naamán. Y ¿quién puede ir a Segunda de Reyes? Segunda de Reyes 5. Puede leer Lenin. Naamán, Sí. general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Va a seguir leyendo. Y había salido con los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, de la esposa de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. Pero considerad ahora y ved a buscar pleito conmigo. El rey pensaba que esto era una provocación del otro rey. Al oír esto Eliseo, que era el profeta, al oír esto Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y levántate en el Jordán ve y lávate en el Jordán 7 veces. Tengan en cuenta eso. Ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pidiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se enfureció. Pero sus siervos se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él se rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto.
cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giezi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio corriendo tras él bajo un carro, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y Giezi le dijo, sí, está todo bien, mi señor. Me ha enviado diciendo, he aquí, en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata y 2 bolsas con 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus criados. Y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó en sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor Eliseo. Y él le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso el tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia, leproso, blanco como la nieve. Oh, esto es terrible. Había un comandante de un ejército sirio que se llamaba Naamán, para resumir. Y este Naamán sufría de lepra. Le dijo a su señor el rey que le enviara una carta para que fuera el rey de Israel, porque él había escuchado de parte de una criada que en Israel había un profeta que sanaba. Entonces él va con la carta donde el rey, y el rey se enoja pensando que el rey de Israel se enoja pensando que el otro rey lo estaba provocando. Por eso le dice, ¿acaso soy Dios, yo? Y todo, y se rasgó las vestiduras. Eso lo supo Eliseo. Eliseo viene y le dice, pero rey, ¿por qué rasgaste tu vestidura? Que venga para acá para que sepa que hay profeta acá en Israel, en Samaria. Entonces, este hombre viene y le dice, antes que llegue, le dice, este hombre va donde Eliseo, ¿ya? Y ves acá que Naamán venía con una predisposición, porque él decía, llegó antes que llegara donde el profeta viene y le dice, Giezi, que era el criado, así se llamaba, anda y dile que se sumerja nomás en la agua del río Jordán. Y el comandante se enojó y dice, pucha, yo esperaba que él viniera, invocara el nombre de su Dios, que pasara su mano sobre la lepra y esto iba a pasar. O sea, iba con una predisposición a ser sanado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, hermano, a nosotros mismos. Venimos con una predisposición o estamos bajo una premisa de cómo creemos que Dios se va a mover en algo. Y cuando llegamos, el Señor nos cambia todo. Y nos sorprende. Se fue enojado el muchacho porque él venía con una predisposición de decir, es como decir, yo acepto este mover nomás porque Dios se manifiesta de esta manera. No, papá, no funciona de esa manera. Dios se manifiesta de muchas formas y puede manifestar un milagro o te puede hablar por cualquier persona, no solamente por profeta. A mí me ha pasado, por eso lo digo. Hasta un borracho una vez me empezó a profetizar. Hasta un borracho. Hasta con palabras de ciencia le salían al muchacho. Ni siquiera él sabía que estaba siendo usado por Dios. Pero él malo, un hombre, un curadito. Y él se manifiesta como él quiere. Dios rompió su paradigma.
Y eso es lo que quiere hacer con nosotros, hermano. Dios quiere romper tu paradigma, nuestro paradigma. Dios nos va a cambiar el chip, nos va a cambiar la mentalidad, hermano. Como se la cambió a Naamán. Entonces, Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán. El 7 es la palabra sayim. Y sayim está relacionado con una espada. Está relacionado con cortar. Entonces, aquí cuando yo estaba leyendo, yo decía, aquí hay algo súper profético, aquí hay algo súper profundo. Porque aquí hubo una transición, aquí hubo un diseño de la iglesia primitiva. Aquí estuvo metido el espíritu de Juan el Bautista. Porque se sumergió 7 veces y la palabra sayim es la palabra, o sea, el 7 es la palabra sayim. Y sayim significa cortar, significa espada. ¿Qué es lo que pasó en el río Jordán? Hubo un nuevo nacimiento. Porque dice, su piel quedó como la de un bebé, como un recién nacido. Entonces, eso es lo que vino a traer el poder de Dios a la vida de Naamán. Vino a traer un nuevo nacimiento. Y aquí hay algo mucho más profundo, hermano, porque si tú te das cuenta en esto, te voy a trasladar más atrás. Y te digo, ¿qué es lo que pasó en el río Jordán con Moshe? Se abrieron las aguas. ¿Se acuerdan cuando la última vez que prediqué hablé de la serpiente en el desierto? Y la vara que abrió. Y esa misma vara fue la que hizo los prodigios, la misma vara que se convirtió en serpiente. Y esa serpiente en el desierto era... ¿Quién lo dice? Yeshua. Esa serpiente en el desierto era Yeshua. El sacrificio que se hizo maldito por nosotros. La serpiente, un animal maldito, se hizo maldito por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Pero aquí hay otro precedente más y que me deja más clara la película y nuestra asignación. Porque en el Jordán también fue derramada la sangre de los primogénitos. Hermano, esto es profundo porque en el Jordán fueron abiertas las aguas. En el Jordán fue derramada la sangre de los primogénitos. Entonces, nosotros como primogénitos, Naamán se sumergió en las aguas del río Jordán y se estaba sumergiendo en el sacrificio que hubo ahí. Hubo un nuevo nacimiento. Hubo un nuevo nacimiento en el Jordán, en la vida de Naamán. La sangre que representa pacto, eso es lo que estaba haciendo ahí. O sea, Naamán se estaba metiendo en el pacto. Naamán se estaba metiendo a tener una relación con Yahweh, con el Eterno. ¿Saben por qué? Porque después viene y Naamán se da una declaración y dice, se pone delante del profeta junto con su compañía y dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero respondió, vive el Señor delante de que estoy, no me des nada. Y dice Naamán, pues dijo, si no, te ruego que me des de esta tierra para cargarla en un par de mulos. Quería llevarse tierra de ahí para hacer, quizás a mí se me figura, para hacer un altar en el lugar donde iba Naamán. Y dice, yo ahora no voy a adorar más a los dioses de allá, yo voy a adorar al Dios que tú sirves. Hermano, Naamán tuvo
un antes y un después. Porque él se metió a las aguas del río Jordán para ser bautizado y para meterse en el pacto. Se metió en el pacto y fue sanado de su lepra. Tuvo un nuevo nacimiento. Amén. Tuvo un nuevo nacimiento, hermano. Su mentalidad cambió. Entonces, Eliseo no acepta la paga nada más. No la acepta. ¿Por qué no la acepta? Yo me preguntaba, ¿por qué no aceptó? Si nosotros, por lo menos mi mentalidad, y creo que de todos debería ser la misma mentalidad, porque cuando una persona viene y te quiere sembrar algo a ti, tú no tienes que mirar que esa persona sea pobre, obviamente sea rica, no vaya a mirar si es rica, pero no tienes que mirar si es pobre o su condición. Porque si tú no recibes lo que esa persona quizás pobre te está sembrando, no sabes si está siendo tratada por el Señor y el Señor mismo le dijo que diera. Es lo mismo que la viuda que dio una blanca. La viuda que le dio a Eliseo todo lo que tenía. Y fue sorprendida con un milagro. No podemos limitar a la gente. Yo nunca le voy a decir que no, hermano. Nunca le voy a decir que no si usted quiere sembrar en mí. No voy a ver si usted está pasando necesidad, no lo voy a ver. Porque yo no puedo estar cortando en usted la bendición de dar. Y es más bienaventurado dar que recibir. Lo dijo Yeshua, no el Padre Hurtado. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué el profeta no le aceptó el dinero o los obsequios que le traían? Que no eran pocos, eran harto dinero, era plata, era oro, eran vestidos. No se lo aceptó. ¿Por qué? Porque esa no era la finalidad del profeta. No era la finalidad del profeta querer satisfacerse de él, sino la necesidad o la paga del profeta era que ese hombre se fuera reconociendo al Eterno como su Dios, como su Salvador. Y eso es lo que debe ser nosotros. Nosotros estamos acá no para hacer dinero, no para hacer empresa. Estoy hablando de la congregación. La congregación no es una empresa, como muchos la tienen por ahí. Una empresa para generar lucro, para generar dinero. No es así. Estamos para que la gente conozca y se reconcilie con el Padre. Esa debe ser nuestra paga. Esa debe ser nuestra paga siempre. ¿O acaso usted no se goza, hermano, cuando ve la vida de una persona que está mal, muy mal, y tú le predicas, le hablas, y después viene, se congrega, cambia su vida? ¿Cómo te sientes? Esas cosas, hermano, esas cosas trascienden más que el dinero, porque eso va y viene. Y el profeta aquí lo tenía claro. Por eso después, cuando Jesse, el criado, mal criado, va y dijo, codicioso, no le aceptó el profeta la plata y se va, ya lo dejó pasar y todo. Se fue, listo, y empezó con nada más. No, el profeta se arrepintió, donde llegaron 2 discípulos y dijo que le enviara ahí lo que tenía y todo. Ah, sí, ya, toma. Y ahí se la pasó. Y se va. Porque Jesse no entendió que la prioridad que tenía el profeta era que él se fuera reconociendo al Eterno. ¿Cuántos Jesse no hay en la congregación, hermano? ¿Cuántos Jesse no hay, hermano, que están por los panes y los peces? ¿Cuántos Jesse no hay que se acercan al Señor para esto, para ser ellos prosperados? Quieren pura plata. El Señor no es eso, hermano. El Señor no es eso. Porque no podemos encerrar los conceptos del reino
y traerlo acá a la tierra. Me explico. No podemos decir que la persona más bendecida que en la tierra es la persona que tiene más plata o la persona más exitosa. Si en el reino la persona exitosa es la que hace la voluntad del Señor. Amén. Entonces no podemos meternos los conceptos que el Padre tiene, no podemos traerlo acá a la tierra y relacionarlo y como compararlo, porque no es así. ¿Veis? Personas que tienen mucha plata, mucho dinero, pero nunca no tienen temor del Señor. Y si Dios es Mamón, el Dios del dinero, su Dios es Mamón, a Él sirve. No tienen tiempo de familia, pasan trabajando, todo. Hacen negocios truchos por ahí también. ¿Ah? Entonces, no podemos decir que eso es éxito para el Eterno. Cuando el éxito, todos sabemos que servir al Señor, ese es el éxito total. Ese es el éxito total. Cuando nosotros buscamos el reino, lo demás viene por añadidura, hermano. Y ahí si el Señor nos quiere multiplicar y hacer multimillonarios, amén, gloria al Señor. Pero primero es Él. Ese es el fin. Jesse no lo entendía. Eliseo sí. Y por eso le preguntó, ¿dónde estabas? ¿Les suena esa pregunta? ¿Dónde estabas, Jesse? ¿Les suena esa pregunta así? ¿En el Edén? ¿Dónde estás, Adán? Ustedes saben, creen que el Señor no sabía dónde estaba Adán. Pero la pregunta va más allá. Adán, ¿en qué posición estás? ¿Cómo te estás moviendo, Adán? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Dónde estás ubicado, Adán? ¿Cuáles son tus prioridades, Adán? ¿Cuáles son tus prioridades, Jesse? ¿Cómo te estás moviendo? Lo primero soy yo, te dice el Señor. Aquí hay algo muy interesante y con esto estoy terminando. ¿Saben cuándo? ¿Ah? ¿Saben que queda una hora? No. No. Entonces, prioridades, hermano, prioridades. Aquí me voy a ir al Nuevo Testamento cuando Yeshua sana a los 10 leprosos. Y ustedes saben que cuando Yeshua sana al leproso, a los 10 leprosos, solamente uno se devolvió a agradecerle. ¿Cierto? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Solamente uno se devolvió a agradecerle. Entonces, ¿y saben de dónde era ese hombre? ¿Saben de dónde era? ¿No saben? ¿Dónde vivía el profeta Eliseo? Samaria. Y el hombre que sanó Yeshua, el leproso, ¿saben de dónde era el único que se volvió a agradecerle? Samaria. Y esto me habla de un precedente. Es decir, que la manifestación y el poder del Eterno trascienden y marcan un precedente, marcan un diseño. ¿Por qué? Porque el samaritano, por cultura, sabía que en su tierra, un día, muchos años atrás, hubo un profeta. El samaritano sabía en su consciente que en Samaria había un profeta. Y este profeta era Eliseo. Y este profeta Eliseo sanaba a leprosos también. Entonces, mira esto es muy interesante.
Entonces, este leproso se le puede comparar con Naamán, porque Naamán volvió agradecido después que fue sanado de su lepra, cuando se sumergió en la agua del río Jordán. Y él volvió. Se repite el patrón, o sea, en la misma secuencia, pero muchos años más adelante. Entonces, esto es muy bacán. ¿Qué dice? Claudito, ¿me acompañáis, por favor? Pero que está terminando, ¿verdad? Hacemos un resumen. No. Hacemos un resumen. Estamos hablando de purificación. Hablamos de pecado, hablamos de la lepra, hablamos del flujo de sangre. Hablamos de un nuevo nacimiento que se dio en el río Jordán. No sé si hay algún bautizo antes, no lo sé. No sé si hay algún bautizo antes que se haya ocurrido o alguna sanación de esa manera. Pero había un diseño ahí. Hay un diseño. O sea, pienso que el primer bautismo fue ese. Cuando Naamán se metió al agua del río Jordán y tuvo un nuevo nacimiento. Y como les decía, se presentó estos 10 leprosos y solamente uno volvió para agradecer. ¿Por qué? Por cultura. Porque sabía que en Samaria estaba el profeta Eliseo y que un día este profeta Eliseo había sanado de lepra a Naamán. Entonces vinieron a Yeshua. ¿Y por qué vinieron a Yeshua? Por esto interesante. ¿Y por qué se devolvió solamente el samaritano? Miren lo que Eliseo significa. Ahora se entiende más o menos por qué el samaritano fue el único que se devolvió a agradecerle a Yeshua. Porque Yeshua es lo mismo. El samaritano ya tenía un precedente de sanidad. Entonces Eliseo para ellos era Yahweh es salvación. En Yahweh hay salvación. En Yahweh hay purificación. Y cuando se encuentran con este Yeshua, y pienso, como dice mi pastor, me atrevería a decir, Lenin, me atrevería a decir que este samaritano les dijo a todos los demás: chiquillos, en mi pueblo, en Samaria, hubo un profeta. Aleluya.
En mi pueblo, en Samaria, hubo un profeta, años atrás. Y su nombre era Eliseo. Yahweh es salvación. ¿Y sabes qué? Ese que va allá es Yeshua. Y tiene el mismo nombre que el que sanó al leproso Naamán. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yahweh es salvación. Ahí está la salvación. Ahí está la purificación para nuestra lepra. Ahí está la salvación para nuestros pecados. Ahí está nuestro nuevo nacimiento. Yo quiero ser sanado por Yahweh. Yahweh es mi salvación. Vayan, sujétense al sacerdote. Vayan para que les diga que están sanos. Cuando iban caminando, dice la Escritura, que ellos quedaron sanos. Y el único que se devolvió agradecido, ¿quién fue? El samaritano. Gracias. Estaba repitiendo el mismo patrón que Naamán. Gracias. Gracias. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vete en paz. ¿Y qué le dijo Yeshua? Vete, tu fe se ha salvado. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban fluyendo en el mismo espíritu, hermano. Y nosotros debemos fluir en el mismo espíritu. En el espíritu de Yeshua, en su ruaj. Debemos movernos de esa manera. En esa casa hay salvación. En esa casa, en ese hombre, en esa mujer, hay algo diferente. Yeshua está ahí. Yeshua está en ellos. Hay algo diferente en ellos. Por eso, hermano, yo cuando leía esto, yo decía, Señor, gloria a ti. Porque tú eres la salvación y tú se lo dijiste a ellos. ¿Sabían? A uno, la cultura hebrea, oriental, dice Eliseo, tú le decís Christopher Lenny, no, ellos sabían cuando estaban pronunciando el nombre, sabían su significado, lo sabían. Y este leproso samaritano lo sabía, Yahweh es salvación. Después de estar apartado quizás por tanto tiempo, por mucho tiempo, fueron sanados de su lepra. Fueron sanados de su lepra. Y es lo mismo, hermano, que la mujer del flujo de sangre. Ponte de pie, hermano. Es lo mismo que la mujer del flujo de sangre, que estuvo 12 años aislada. Ustedes saben, como lo leímos en Levítico, que la mujer que estaba con flujo de sangre era aislada del campamento, o sea, entraba en cuarentena. Pero esta mujer, por alguna circunstancia, su proceso se alargó. Estaba impura. No había podido llegar, amén, a las aguas. Estaba en el proceso, estaba en el sacrificio, 12 años, sin poder hacer nada. 12 años. Mas cuando vio a Yeshua que pasaba por ahí, ella dijo, oh, como Eliseo, como Naamán, como el leproso, Yahweh es salvación. Yahweh es salvación. Yeshua iba pasando en el tumulto, cuando la mujer del flujo no tenía nada más que hacer, ella estaba impura, no podía estar entre la multitud porque era considerada impura, no podía tocar los santos. Pero ella también era una hija de la promesa. Y ella decía entre sí, si tan solo tocare el borde de su manto, o el borde de su talit, como se le llama, seré salva. ¿Y por qué decía si tan solo tocar el borde de su manto? Porque el manto que cargaban en esos tiempos, el talit, en cada punta tenían flequillos. Y en los flequillos tenían promesas que salían en la Torá. Entonces lo que estaba haciendo esta mujer decía, si tan solo me aferrara a las promesas del Señor, aleluya, si tan solo me aferrase a esa promesa, yo seré sana.
se aferró a esas promesas que eran para ella y ella quedó sana. ¿Quién me tocó?, dijo Yeshua. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Vemos que la única forma de nosotros ser purificados, hermanos, es a través de Yeshua, de la sangre del Cordero, de reconocer, de volver a empezar, de que si estamos en un proceso de impureza, sabemos que tenemos que pasar por el sacrificio, pero vamos a llegar a las aguas de la purificación. Cuando la mujer estaba impura, tenía que presentar ofrenda, tenía que presentar un cordero o un pichón o tórtolas. Pero cuando fueron a presentar para circuncidar a Yeshua, Miriam, fue con José y dice ahí, con unas tórtolas. Yo decía, si recibieron los regalos los Reyes Magos de los sabios, ¿cómo no van a tener un poquito de plata para comprar un cordero? Digo yo. Y después vengo y yo mismo me respondo y yo digo, no, si ellos estaban llevando a Yeshua, ellos estaban llevando al cordero, lo estaban llevando. Y ese cordero que estaban llevando tenía que ser sacrificado. Y cuando fue circuncidado Yeshua, ahí también hubo sangre. De ahí se inició el pacto, hermano. De ahí mismo estaba profetizado que algún día iba a ser el derramamiento de toda su sangre. Estaba haciendo un precedente, algo que se estaba rompiendo ahí, que se estaba gestando, y nos estaba diciendo, por este cordero toda la humanidad va a ser purificada. Los voy a hacer entrar, amén, los voy a hacer entrar a las aguas. Debemos sumergirlo en las aguas, hermano. Debemos ser sumergidos en las aguas, hermano. Debemos ser circuncidados del corazón, hermano. Debemos entender, hermano, que todo lo que estamos viviendo ahora, procesos difíciles, el Señor es el que nos va a dar la victoria, hermano. El Señor es el que nos va a dar la victoria. Nos va a pasar por el proceso, pero yo estoy esperando las aguas. Espera las aguas, hermano. Espera las aguas. Porque vamos a ver la gloria del Señor. Y te digo algo, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación causará en nosotros un mayor peso de gloria. Eso causará en nosotros un mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria. Debemos entender quién es nuestro Eliseo. Debemos entenderlo. Debemos, hermanos, sujetarnos a nuestras autoridades, a nuestro pastor. Sujetarnos, no someternos. La sujeción es por amor. El sometimiento es por obligación. Es por manipulación. Y la Escritura nos habla y nos enseña que nosotros nos debemos sujetar, no someter. Cierra tus ojos, hermano, para orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Te doy las gracias, eterno Rey, por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que dentro de nuestra imperfección, de nuestro estado impuro muchas veces, sabemos que tú nos das la salida. Sabemos que en ti, Señor, podemos alcanzar las aguas de la purificación. Sabemos que en ti podemos nacer de nuevo, Padre eterno, y recomenzar. Y hoy empiezo a profetizar sobre Tierra Santa, Señor. Sobre cada hombre, sobre cada familia, sobre cada mujer, Padre eterno, para que tú vengas a sanar, a fortalecernos, Señor. Tu palabra dice, Padre eterno, que cuando Pedro iba a ser zarandeado por el enemigo, tú dijiste, voy a orar por ti para que la fe no le falte. Y yo profetizo, Padre, para que la fe no le falte a mis hermanos, para que la fe no me falte a mí también, Padre. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra visión, Señor, para poder ver, Padre eterno, que solamente en ti, Señor,
tenemos todo, Padre eterno. Que el éxito, Padre eterno, que nuestra purificación consiste en tenerte a ti, Padre eterno. Señor, profetizo que tú levantes esta generación. Profetizo que vengas tú a limpiar, a purificar, Padre eterno, esas áreas, Padre, que solamente tú conoces en cada uno de nosotros. Esas áreas que no han sido tratadas, Padre. Hoy me levanto, Señor, y empiezo a profetizar sobre mis hermanos, Señor, para que tú traigas una sanidad completa, Señor. Padre, ven a traer una sanidad completa, Señor. Que ellos sean, Señor, que ellos alcancen tu misericordia, Padre, como los leprosos cuando estaban impuros, Señor, que se levantaban y se declaraban la impureza. Padre, danos esa capacidad para confesar nuestros pecados y estar delante de ti, aceptos, sabiendo que eres un juez justo, sabiendo que tú nos vas a perdonar, Padre. Yo te pido que tu perdón sobrepase nuestro pecado, Padre eterno. Que no hay pecado más grande, Padre eterno, que tu amor, Señor. Que tu amor llena todo, que tu amor nos suple, que tu amor nos sustenta, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo, Señor. Danos un nuevo comienzo, Señor. Padre, tengo muchas expectativas, Señor. Y así mismo como esas expectativas que tengo yo, Padre, así mismo, Señor, que la puedan tener nuestros hermanos, Señor. Padre, de seguir haciendo congregación, Padre eterno, de bendecir a nuestro prójimo, de bendecirnos como hermanos. Ven a unirnos cada día más, Señor. Ven a sanarnos, Padre eterno. Ven, Padre eterno, a librarnos de la yojará, Padre eterno, de la murmuración, Señor, de los pecados que para ti te son abominables, Padre eterno. Yo te pido que vengas a sanarnos, vengas a restaurarnos, vengas a restaurar familia, vengas a reconciliarnos, Señor. Padre, venga usted, Señor, a traer, Señor, a vivificar nuestro espíritu, Señor. Bendecimos, Señor, a todos, Padre eterno, los que no pudieron venir el día de hoy, Padre, y a los que están acá, Señor, que se lleven su porción, Padre eterno, que así como María no les será quitada, no les será quitada esa porción, Señor. La porción que he recibido el día de hoy no les será quitada, Padre. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor eterno. Gracias por todo, mi Señor.